para ir terminando, que estas necesidades que estábamos viendo, ¿sí? Muchas de estas las ayudamos nosotros a cumplir. ¿Y cómo sabemos nosotros justamente si este paciente es capaz o no de ir cumpliendo con estas necesidades por sí solo o cuándo es que tengo que intervenir? ¿Cómo me puedo ir dando cuenta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser a través de la valoración? Muy bien, perfecto, valoración. ¿Qué más? La valoración nos va a decir, como decía la compañera, nos va a ir diciendo justamente cuáles son estas necesidades que el paciente tiene insatisfechas. Y el conocimiento sobre estos tipos de necesidades me va a ir dando a mí la urgencia. Es decir, el paciente no respira, pero, a ver, tiene el dedo apretado con la camilla, ¿qué resuelvo primero? La Que no respiración. respira. Sí, ¿no? Lo más fácil, profe. Saco el dedo. Claro, y sacar el dedo que es un movimiento y después darle la respiración. Lo positivo es que mientras tanto no grita, ¿no? Como para ir teniéndolo en cuenta, digo, entonces el dedo no le duele tanto, digo. Por lo cual me podría ocupar de la respiración. A lo que voy es que yo, más allá de lo burdo del ejemplo, necesito conocer las prioridades, ¿sí? Para poder establecer cuál va a ser mi urgencia en la ayuda. Establecer un plan de ayuda para este paciente que requiere que le ayude a cumplir con algunas de sus necesidades, ¿sí? Entonces, entre estas situaciones que va a ir sufriendo el paciente, vamos a tener algunas que son de tipo permanentes y otras que son variables. Estas situaciones, estas necesidades, ¿sí? Que van a quedar como permanentes y variables, tienen que ver con aquellas cosas que son modificables o no son modificables para el paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene 99 años, ¿sí? ¿Es una necesidad? Sí, se está acercando al fin de su vida. ¿Sí? Es una necesidad que puedo satisfacer yo y difícilmente, ¿no? Porque es una de estas cuestiones que son permanentes. Es decir, no hay algo que yo pueda hacer para que esto varíe. El nivel de inteligencia o el nivel intelectual del paciente no va a variar. De hecho, tampoco va a variar por más que le siga explicando. Lo que voy a tener que variar yo va a ser la forma en la que explique para que él, con las capacidades que tiene, entienda lo que yo le estoy explicando. Pero es diferente. Más cantidad de contenido no lo va a hacer más inteligente. Va a ser que con sus capacidades pueda entender lo que le estoy explicando. Por eso se considera permanente y no variable. ¿Se entiende? Sí. Igual que las capacidades físicas. En cambio, aquellas que son variables, por ejemplo, este paciente que le falta oxígeno, claramente. ¿Es algo variable? Sí. Ahora le falta oxígeno, ¿lo puedo modificar? Sí. Le pongo oxígeno y va a ir mejorando. ¿No? ¿El estado de conciencia del paciente va a ir variando? Sí. A no ser que esté declarado una muerte cerebral, el estado de conciencia del paciente va a ir variando. Entonces, yo tengo un paciente lúcido. ¿Va a permanecer lúcido el resto de su vida? No. ¿Puede variar? Sí. Entonces, es una de esas cosas que yo tengo que prestar atención. La exposición al frío calor. Yo le digo, quédese quieto, pero el paciente se está congelando, hermano. ¿Sí? En el tomógrafo ustedes saben que hay aire acondicionado y generalmente hay 2 aire acondicionados para los equipos. Entonces, si no lo tapo, no le puedo pedir que se quede quieto. ¿Es una variable? Sí. ¿Lo puedo modificar? Sí, con una manta. No requiere gran situación para que esta situación se modifique. Entonces, esto a nosotros nos va a ayudar a distinguir de que esta necesidad que el paciente en este momento no puede cubrir por sí solo, en la que yo puedo contribuir para que él la satisfaga, vamos a notar que algunas veces van a requerir mayor apoyo, mayor ayuda, mayor contribución de parte del equipo de salud y algunas veces mucho menos. Alcanzarle una manta no es gran cosa, pero si el paciente no respira, sí es gran cosa, porque no se está cumpliendo ninguna otra función vital. Y es más,
Si no resuelvo rápido, se va para el corazón. ¿Sí? Entonces, de este tipo de valoración, como explicaban ustedes, se va a desprender los niveles de dependencia que vaya a tener este paciente para cualquiera de las contribuciones que podamos hacer nosotros como operarios de salud. El nivel de dependencia me sirve a mí para poder ordenar las prioridades. Yo podría decir que ese dedo apretado con la camilla no es gran cosa si lo comparo solamente con que el paciente no respira. Pero si el paciente no es capaz de movilizarse solo y no puede sacar el dedo, y por algún motivo, por ejemplo, fuera cuadripléjico, por lo cual las cuerdas vocales tampoco la puede utilizar, el paciente va a perder el dedo si yo no hago lo que tengo que hacer. ¿No? Entonces, Sí. todo depende de con qué lo comparemos. Esto nos establece un nivel de urgencia, pero no quiere decir que aquello no sea importante, simplemente que hay otras cosas más importantes en este momento para resolver. Este tipo de niveles de dependencia me va a ayudar a mí a ordenar los cuidados que le pueda brindar yo a un paciente. Entonces, si tenemos un nivel de dependencia de tipo 1, un grado 1 de dependencia, va a necesitar solamente apoyo. El apoyo puede ser, venga, acompáñeme, y lo tomo del brazo y lo acompaño hasta la sala de rayos. O puede ser ya un grado 2 en el que requiere ayuda. En este caso el paciente no camina, entonces no solamente le tengo que guiar para dónde ir, sino que tengo que empujar su silla de ruedas, por ejemplo, y ayudarlo a subirse a la camilla. Ahora tengo un paciente, por ejemplo, con un grado 3 de dependencia, que en este caso el paciente no puede cumplir con sus funciones por sí solo, por lo cual yo tengo que hacer todo. Es decir, tengo que garantizar que este paciente que vino en camilla, con respirador, o que yo fui hasta la sala de terapia intensiva, en el cual tenía el respirador conectado, no solamente no me va a ayudar levantando la espalda para que yo coloque el chasis, para el cual voy a tener que pedir ayuda, sino que si accidentalmente cuando retiro el chasis, que me quiero manejar sola y lo saco sola, y tironeo, ¿sí?, puedo arrancar el tubo y el paciente no respira solo. Entonces, transformo esta situación que estaba compensada, esta necesidad que estaba siendo satisfecha con ayuda de un soporte técnico, ya no puede estar siendo satisfecha, por lo cual transformé una situación estable en una urgencia. Entonces, valorar este paciente a mí me va a servir para programar la manera adecuada de ofrecer mis atenciones. Entonces, a este paciente en particular, que yo lo tengo en una sala de terapia intensiva conectado a un respirador, no solamente va a requerir el 100% de mi ayuda, porque por sí mismo en este momento no está pudiendo cumplir con sus funciones, sino que además yo también voy a necesitar ayuda para no complicar a este paciente que no puede cumplir con sus funciones por sí mismo. ¿Se entiende? Por eso Sí, sirve claro. que ustedes aprendan a valorar al paciente. No solamente quédese quieto y le saco la placa, sino la totalidad del paciente. Por eso ustedes tienen que aprender a trabajar de manera holística con el paciente y no solamente considerar el aspecto, el pedacito que me tocaba hoy trabajar a mí. Nosotros nos solemos pelear seguido con quirófano, con incluso los enfermeros mismos de quirófano, porque la terminología que se termina utilizando parcializa de tal manera al paciente que lo despersonalizamos. ¿Ya llegó el tobillo de las 5? ¿Qué quiere decir eso? Perdón, ¿vamos a operar solamente el tobillo? ¿Viene solo? ¿Lo trae alguien? ¿Acompañado? ¿Mantiene pulso? ¿Qué onda con el tobillo? Ah, pará, el tobillo viene con una persona. No al revés, parece. Entonces esta circunstancia a ustedes no le puede pasar. Ya terminé con la fractura de la guardia. ¿Es o no? ¿Es o no el término? Ah. Es la verdad, profe. En Es la quirófano verdad. pasa eso. Igual el resto. Ah, no, pará, que el último claro, ejemplo fue para totalmente, rayos, sí.
¿Cómo, Liwell? Te escucho. Liwell. Que por ahí se estaba hablando con el micrófono muteado. Que Ah. por ahí uno se lo comunica a los compañeros no saben a quién está atendiendo, no les interesa tampoco. Vos decís, me voy a hacer el tórax. Y ya Claro. está, te va a hacer el tórax, no te importa. Che, pará, ¿qué tipo de sangre tiene el del tórax? Les chupa un huevo, entonces bueno, le decís, me voy a hacer el tórax. Che, la O boca. estás esperando algo y pues, me ha pasado en las prácticas que están el de resonancia o el de tomografía dando vuelta. Ahí llegó el tobillo que estaba afuera, listo, te va a hacer el tobillo. No te dice, ahí llegó María Eugenia que calza 45, tiene 65 años, ¿Qué porque no crees les que no interesa, a vos importa? tampoco. ¿Por qué? Entonces, porque en esa situación estás teniendo una cantidad de pacientes bastante grande durante un día, entonces Ajá. en el momento no se ponen a ver la ficha médica del paciente cuando te lo van a hacer pasar, sobre todo cuando no lo van a atender. Cuando lo vas a atender vos, sí. Pero si te dicen, ahí llegó el tobillo de las 5, porque no lo van a atender ellos. Por lo general. Y pregunto, ¿alguna vez estuviste enfermo? Sí, no tantas, pero sí. Bien. Cuando te atiende el médico, ¿qué sensación te da? Pero nosotros no somos médicos, nosotros no diagnosticamos. No pregunté eso. Pero Te no tiene pregunto. que ver con el No, diagnóstico. pero la pregunta que le estoy haciendo al igual está relacionada con cómo te sentís vos cuando fuiste paciente atendido por un médico. No, pero por eso digo, no estoy hablando respecto a lo que es la atención. Usted está hablando cuando estamos hablando entre compañeros, si le querés decir, y usted se hace referencia, llegó el tobillo de las 5. ¿Sabés Cuando qué es entre lo que pasa? compañeros, pues, La sí. diferencia está en que cuando uno se dirige así todo el tiempo en determinado ambiente, después cuesta corregirlo en otro ambiente. Porque si vos te das cuenta, el lenguaje que vos utilizaste recién es porque vos estás acostumbrado a hablar así en lo cotidiano y te cuesta controlar la lengua cuando estás en clase grabada. Entonces, cuando uno aprende a manejarse de determinada manera, difícilmente se controle delante del paciente. Entonces, probablemente delante de otro paciente, ¿sí? Que no te importa que esté porque no es el del tobillo, digas, pásame el tobillo de las 5. Y la despersonalización no la está sintiendo el paciente dueño de ese tobillo, sino el del tórax que pasaste antes. La pregunta que yo te estaba haciendo en relación a cuando vos sos paciente, ¿qué sentís vos cuando sos paciente y te atiende un médico? Es una pregunta sencilla. ¿Qué sentís? Y personalización sería la respuesta. ¿Vos sentís un trato personalizado de parte del médico? Cuando es la primera vez que vas, no tanto, pero cuando ya es un médico frecuente, sí. Bien, entonces hay que llegar a la frecuencia. Imagínate cuántas veces tendría que ir un paciente a hacerse una placa para que para vos sea frecuente. Mi pregunta va a la cantidad de pacientes. Vos decís que en rayos ves una cantidad infinita de pacientes. ¿Cuántos pacientes crees que ve un médico? No, ve muchos más, sí. Bien, entonces, vos como paciente, ¿disfrutás de esa despersonalización con la que te trata? Que a los 3 segundos que te acabo de mandar a hacer un estudio, vos decís, ahí traje el estudio, bueno, sí, dámelo, no sabe ni de quién le estás hablando, ni de qué estudio le estás hablando, porque ya no te retiene. Y el hecho de que veas 500 pacientes en un día es problema nuestro. Primeramente no es del paciente, ¿no? Pero nosotros permitimos como usuarios de salud, como efectores de salud, permitimos que a vos te toque atender 500 pacientes en un día. Si vos te tomaras el trabajo de atender a este paciente en particular, y cuando terminás atendés al otro paciente en particular, en vez de atender 500, te tocaría atender, no sé, 200. Profe, Sí, también hay que tener en cuenta el estado de vulnerabilidad que están los pacientes. En una por internación supuesto. prolongada, el paciente no es el tobillo de la 420, ponele. El paciente tiene una identidad, tiene sentimientos, tiene dolor, tiene un montón de Pero si sentimientos no está internado, encontrados. también lo tiene, ¿eh? Si no está Claro, internado, sí, también. pero a lo que voy yo, esto del tobillo de la 5 y demás, es como muy, muy por arriba hablarlo. Y estamos hablando de un ser que siente, que tiene un montón de cosas atrás y que no, por ejemplo, qué sé yo, viene un maxilar, una fractura de maxilar, y vos decís, bueno, sí, a ver, viene el maxilar de la que estaba en la guardia, lo atendés todo.
pero vos no sabés qué pasó detrás. Siempre el estado de esto de la empatía también es re importante, porque vos al paciente le hablas y como vos te manifiestes hacia él, es la confidencialidad que él va a tener con vos también. Y va a ser mucho más aceptable el tratamiento o lo que se le vaya a realizar. Por supuesto, es que es así. En realidad, fíjense que cuando yo pregunté en la primer clase por qué creen ustedes que tenían que estudiar fundamentos de enfermería, el 50% de la clase, por lo menos el 50% de la clase, respondió que tenía que ver con el trato humano. Eso habla muy mal de la profesión de ustedes, ¿eh? No de la mía. Profe, En serio. ahí la palabra justa es empatía, porque todos algunas nos puede pasar algo y tenemos que ponerlo en el lugar de esa persona. Y como dice la compañera, ¿qué sabés que hay detrás de todo eso? Entonces, Por supuesto, está es que bien, así pasa no hubiera... 1, pasa 2, pasa 3, pasa 4, puedo atender 8.000 personas en el día, pero por algo estamos ahí. Yo creo que en realidad el concepto de, insisto, cuando hice la pregunta de por qué creían ustedes que tenían que estudiar fundamento de enfermería y ustedes mismos me respondieron por el trato con el paciente, es porque esto que comentaba Liguel del trato del resto de los compañeros entre compañeros, es lo que hace que ustedes sean técnicos radiólogos y que solamente estén 10 minutos con el paciente y que no les importe la vida del paciente. Y eso no está bien. Y ustedes son nuevas generaciones, y si ya lo concebimos desde segundo año de la carrera, antes de empezar a trabajar como aceptable, nos vamos a terminar trabajando con máquinas solas. Va a ser un dispenser de placas, vaya y posiciónese, o sea, si es solamente posicionar al paciente con un instructivo de 10 segundos delante del paciente, el paciente se posiciona y se saca la placa automáticamente. Va a ser el siguiente gabinete, retira la placa. ¿Necesito un humano? No, ¿para qué? ¿Interpretación? Hay médicos para eso, ¿o no? ¿Ustedes son un despacho de placas? No, son personas trabajando con personas. Se están dedicando a la salud. No están sacando placas radiográficas en el aeropuerto para ver el contenido de las maletas. ¿Sí? No son de narcóticos o de contrabando del aeropuerto. Están dedicándose a salud. Si ustedes no quieren trabajar con personas, se equivocaron de carrera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto no es un reto para ustedes, es para que lo pensemos, para que lo pongamos sobre la mesa. La idea justamente de hablarlo en clase es ponerlo sobre la mesa y expresar lo que se siente y debatirlo. Pero ciertamente, si se olvidaron de que iban a trabajar con personas, no pensaron bien en la carrera. ¿Se puede estudiar cosas de salud relacionadas con la salud que no tengan tanto contacto con las personas? Sí, pero no es el caso de radiología. Y como dijeron ustedes mismos, 1.000 personas, 8.000 personas dijeron en un día. Bueno, van a tener que ser súper amables con 8.000 personas. Porque yo como paciente no tengo por qué ser atendido con las frustraciones que representa para ustedes la carrera. ¿Se entiende? Claro. Perdón. Profe. Sí, decime. No, que va más por el lado de ponerse siempre en el lugar del paciente o de la otra persona, porque al día de mañana a nadie le gustaría que lo traten así. Tal cual, tal cual. Entonces, la mejor manera es ir entendiendo este proceso en el que la persona, y que ustedes también lo son, somos seres necesitados de muchas cuestiones. Y muchas de ustedes van a cumplir con algunas de estas cuestiones que el paciente necesita para satisfacer sus necesidades, y otras veces no lo vamos a hacer. Pero en ese no lo vamos a hacer va a depender de dos cuestiones. Una, ¿está dentro de mi alcance? O dos, ¿me interesa? Son dos variables que van a tener que ir definiendo ustedes a lo largo de la carrera. Más vale pronto que tarde, ¿no? Pero es una situación real. No digo que no hay ningún radiólogo empático, para nada. Estoy segura que los hay. De hecho, muchos de mis compañeros de trabajo radiólogos han sido personas excelentes, con excelente trato a los compañeros, excelente trato a los pacientes. Pero no puede ser que naturalicemos el hecho de parcializar a una persona y sacarle, despersonalizarla y tratarla como un objeto. Es un pedazo de
hueso lo que viene a hacerse la placa. No, es una mamá con su bebé que dejó llorando o que tiene que tomar no sé cuántos litros para pasar a hacerse el estudio y que está con ganas de ir al baño, está ansiosa o dejó a su perro y al gato encerrados adentro de la casa y tiene angustia de que le pueda, no sé, destrozar la casa, o tiene miedo que le roben el auto o que se lo lleve la grúa, porque no todo tiene que ser fatal, ¿sí? Que se lo lleve la grúa porque lo dejaron mal estacionado y lo tenemos hace 2 horas esperando, o diferentes circunstancias, más allá de que no necesariamente sea trágica la situación que le haya traído a realizarse el estudio, más allá de eso, tenemos que tratar a la persona con todas sus cuestiones, con todas sus inquietudes. Porque si nosotros lo tratamos bien, la persona se puede abrir y si yo sé qué es lo que necesita, le puedo explicar el procedimiento y va a colaborar y lo hago partícipe de su propia salud y lo ayudo de esa manera a él también a mantenerse sano. Y no voy a perder más de 3 minutos por decirle el nombre y apellido en vez de decirle el tobillo, ¿eh? Lo leo, no pretendo que se lo aprendan de memoria, pero despersonalizar, ¿sí? Es algo que padecemos todos. Y si no nos gusta que lo hagan, como ustedes dijeron, empatía, no lo hagamos nosotros. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. Profe, sí, Y sí. así, Sí, profe, sí. Piensen lo que Igual. sienten, ¿eh? Acá no, en este sentido no hay bueno o malo, yo no estoy calificando, es simplemente que lo tenemos que poner en la mesa esto, se tiene que hablar. Tal ¿Ok? cual. Bien. Sí, profe, y es como dice usted, que hay que ir cambiando el lenguaje entre compañeros, por ejemplo, no podemos hablar a escondidas entre compañeros, digamos, entre colegas, decir el tobillo, no, viene el tobillo fracturado, atendelo vos, o sea, no queda bueno tampoco entre compañeros, así que sí, que está bueno ir cambiando el lenguaje ahora en la carrera, así que hacia el Es que momento de trabajar no se toma así, porque llega a escuchar el paciente y se va a sentir muy mal. Es que por ahí, Y queda re insisto, feo. sé que no siempre va con desprecio, es simplemente algo cómodo que pasa, pero sinceramente no los va a transformar en menos personas ni en más inexpertos cuando ustedes entren que digan nombre y apellido de la persona. Sí, digan Claro, lo que pero quieren también, viene para con el mí, o tobillo sea, fracturado, o viene el tobillo, viene claro, la digamos que, señora Ramírez con un tobillo fracturado. No va a cambiar, son un segundo más, un segundo, lo cuantificamos si quieren. Un Claro. segundo más. claro, exactamente. ¿Sí? Profe, capaz igual para nosotros, no sé si cambia, pero para la persona que la llame por el nombre y el apellido y le pregunten a veces ciertas cosas, entablar un diálogo, a veces sí cambia un montón las circunstancias adentro, y más en cuanto a la necesidad de la persona y teniendo en cuenta que es un ser biopsicosocial, ¿no? O sea, el hecho de poder tratarla de alguna forma o decir, más allá de que para nosotros es un segundo, decirle el nombre, preguntarle cómo se siente, cómo le ocurrió en el proceso en el que uno también va realizando las cosas, por ahí cambia mucho para la persona también. Pero es que tal cual, Incluso la ansiedad que siente ella. es que nos pasan, a Profe. mí como enfermera también me pasa un montón de veces decimos el paciente de la 105, ¿eh? Es que, Intentamos poner el paciente de, por lo menos, como para intentar, no, el de las 105 ya es como mucho, ahí sí te paran, ¿sí? Te van a parar tus mismos compañeros. Pero en realidad, si nos acostumbramos a dirigirnos así entre compañeros, se nos va a escapar adelante del paciente, o adelante de otro Claro. paciente. También creo que va como decía usted, priorizarlo en el sentido de empezar a trabajarlo con anterioridad, porque incluso, ponele, mi mamá también es enfermera y a veces no existe incluso el respeto entre poner el médico Ujú. y técnicos o enfermeros, porque a veces los médicos menosprecian o creen que por ser médicos, los técnicos y los enfermeros no están a la altura de él y a veces no son tratados como corresponde, como debería ser tratado cualquier ser humano, con respeto y con amabilidad. Totalmente. Profe, Sí. es que cada apartado de la paciente ya va con dolor. Entonces, es algo que vos decís, no está de gusto porque tiene ganas de sacarse una placa.
fue porque le pasó algo, si no, no iría. Y eso también va en el respeto y la educación, y que eso empieza por casa. Tal cual, tal cual. Pero aparte, no solamente en el estado de vulnerabilidad, cuando también va por algo positivo. Supongamos que va a pasar para hacerse una ecografía por un embarazo, ¿no? Supongamos que el paciente realmente va con ánimo, va con buena onda y realmente va porque quiere, ¿no? ¿Sí? Porque va a hacerse una eco 3D o porque va a hacerse un estudio para ver a su bebé. Entonces, uno dice, bueno, pero va con ánimo, va con todo. Y yo desde qué parto. Madre, mamita, no. Mamá, tal No. cosa. No, no, no. Hoy más que nunca, y ustedes que son todos jóvenes, también tenemos que cambiar esos términos, porque incluso queriendo llamarla afectuosamente, también la embarro. Hoy en día, nosotros también como enfermeros estamos aprendiendo nuevos términos para decir incluso a la madre. Antes nosotros decíamos la mamá embarazada y es la mamá. ¿Y por qué necesariamente tiene que ser madre? ¿Se entiende? ¿Por qué necesariamente tenemos que denominar nosotros cuál va a ser la función en el resto de su vida por el hecho de que esté embarazada? Entonces nosotros estamos modificando para decir entre nosotros y el cuerpo gestante. ¿Sí? Ahora yo voy a llamar afuera y voy a decir, el cuerpo gestante número 5, no. ¿Sí? Le digo el nombre y apellido cuando salgo y la busco a la persona. ¿Por qué? Porque tengo los papeles de la documentación, no me los sé de memoria. Voy con mi planilla, salgo hacia afuera y busco en la sala de espera a señora Ramírez y aparece la señora Ramírez. Ahora, si yo en ese momento le pude decir señora Ramírez y no, ¿quién está con el tobillo? Si yo lo pude decir, señora Ramírez, ¿por qué a mis compañeros le tengo que decir la del tobillo? Si yo le digo, no, ahí va a entrar la señora Ramírez, y no sé, ¿qué hay que hacer la señora Ramírez? Fíjate en la planilla, hermano. Es tu trabajo. ¿Sí? Profe, y Cambiemos el trato para el otro, si va a ser negativo. más allá de esto, el paciente tiene una identidad, o sea, por algo Totalmente. tiene un nombre y apellido. Un diagnóstico no define ni como persona ni tampoco el nombre. No, porque imagínense ustedes que la mayoría de las situaciones en las que van a estar pueden no ser humillantes, es decir, estamos hablando de un tobillo, estamos hablando de un tórax, que puede no ser humillante porque la mayoría de los huesos no están representando una situación personal. Pero si ustedes estuvieran en la guardia y yo dijera, ¿vino enano dilatado de la 5? ¿Vino la señora con el cuerpo extraño en el ano, en el recto? ¿Mm? Qué incómodo, ¿no? Qué situación diferente. ¿Vino la del aborto? ¿Vino la violada? ¿Vino la golpeada? Yo digo así. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué entonces para ustedes, como es menos humillante la palabra, se nos permite y para el resto de las patologías no? ¿Se imaginan ustedes en esa situación? ¿De que alguien de la guardia diga eso? ¿Llegó la chica del abuso? Y la verdad, ¿Sería grato para ustedes? Que ustedes Profe, y fueran ahí esa también persona? está el tema del secreto profesional, Totalmente. porque es algo de que a nosotros lo tenemos re en cuenta eso, deberíamos tenerlo. Deberíamos. Y claro, nada, o sea, si vos llamas de esta manera como usted está nombrando y estás poniendo en evidencia todo lo que tiene esta paciente y la gente de afuera, los que están esperando, empiezan a atar cabos o un montón de cosas que no debería por qué importarles. Tal cual, tal cual. Entonces, si a ustedes los pondría en situación incómoda, ¿por qué? Porque tobillo tenemos todos, entonces no es más humillante. Pero el hecho de que me clasifiquen a mí por el tobillo me quita la personalidad, me quita la situación, me quita mi historia de vida, me quita todo. De hecho, incluso cuando aprendan a hacer entrevistas, ¿sí? En donde les vayan haciendo estas pequeñas preguntas al paciente, yo siempre recomiendo no solamente saberse el nombre, ¿sí? Para cuando lo vayan a decir, hola María, sino cómo preferís que te digan. Porque hoy en día la situación dicta de que uno puede elegir cómo ser llamado. Y ustedes, profesionales o futuros profesionales jóvenes, tienen que ayornarse con la realidad. Entonces no solamente va a bastar saberse el nombre, porque la persona no se va a ofender si yo le digo Carlos y viene vestido de mujer, porque es lo que su DNI declara. Entonces, ¿qué tengo que hacer seguido a ese acto? Es decirle, ¿cómo preferís que te digan? ¿Sí? Eso es darle respeto y personalidad.
¿Se entiende la diferencia? Para ustedes mismos también sería diferente. Y va en pequeños cambios a diario. Si ustedes lo van haciendo entre compañeros, va a ser mucho más natural y fácil con las personas, con el resto de sus pacientes, con el resto de los usuarios. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿Estamos profe. todos de acuerdo? Bien, de 40 me quedaron 32, los valientes nomás. A nadie le gusta que los reten, es cierto, pero hay veces que hay que poner un parate y detenernos y mirar la situación en la que estamos o a qué estamos dispuestos a llegar como futuros profesionales, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir cambiando esas conductas en ustedes, en los enfermeros, en los médicos. Porque si yo me sigo dirigiendo así, no puedo pretender que el médico cambie de actitud. Si yo voy cambiando y lo escucho al médico, ahí te traje un tobillo de la guardia. ¿Qué me trajo, profesor? ¿O qué me trajo, doctor? ¿Cómo se llama el paciente? No sé, y se fijan en la planilla. Pero exijan ustedes y van a ir cambiando poco a poco. ¿Sí? Van a ir cambiando el resto de su entorno, para que sea menos difícil para ustedes mismos llegar a esto como algo habitual, como algo natural. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Buenísimo, buenísimo. sí, profe. Ya que conocen el sistema, les voy a dejar grabado el jueves, ¿sí? Les voy a dejar subida la clase teórica grabada, la cual tienen que ver antes de que nos encontremos en el encuentro sincrónico para trabajar sobre algunos de los aspectos en relación a este tema. ¿Nos estamos viendo la próxima semana? Bueno, Buenísimo, profe. profe. Nos vemos. Profe. Que tengan buena semana, chicos. Nos estamos Igualmente. viendo. Igualmente. Chao, Hasta profe. luego. Chau, chau. Chao. Chao.